Estamos estudiando el libro de Daniel en el área o en el ámbito llamado eventos del futuro. Por lo tanto, tenemos nosotros esta bendición que podemos estudiar esta escatología para nuestro bienestar. De esto nosotros aprendemos lecciones hermosas, muy hermosas. Ya empezamos con el capítulo 6 de Daniel, quien está en un nuevo imperio ahora, el imperio medo-persa. Ya el imperio de Babilonia no está en su reinado. La cabeza de oro de la estatua que soñó Nabucodonosor ha sido quitada de la estatua. Es una estatua ahora decapitada. Ahora están la plata. Mire cómo esa estatua se va degradando, deshaciendo poco a poco. Los medos persas que equivalen a esos brazos y pecho de plata, y luego vienen los griegos, que es el bronce, y por último Roma, que es el hierro, sus pies mezclados con barro cocido. Entonces tenemos acá que todo esto ya se cumplió, pero hay algo que no se ha cumplido, que es los pies que están mezclados con hierro y barro cocido, y que hay una piedra que viene y le pega a esos pies para destruir por completo los 4 reinos. Eso no se ha cumplido todavía, porque esa piedra es Cristo. Y ese reino que viene es el milenio, 1000 años que vamos a estar acá, en esta tierra, reinando con Cristo Jesús. Si todo lo demás se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir lo último? Cuando esa piedra le pega a los pies. Todo está bien conectado. No podemos nosotros, hermano, venir y decir, no, eso no se va a cumplir, eso no va a ser así, eso no tiene sentido. No, no podemos nosotros hablar de esta manera. Entonces, Daniel está en un nuevo imperio, y este imperio se compone de 2 naciones. De la nación persa o Persia y la nación media, o sea, los medos. La nación de Persia es más grande que los medos. Ellos son menor en potencia, en número y en territorio. Y de quien habló Dios fue del rey Ciro, quien vino a liberar a los judíos de la esclavitud babilónica. Pero como ya hemos leído el capítulo 6, y usted ya sabe muy bien de lo que se trata, y es que Daniel fue echado al foso de los leones, y lo libra Dios, lo saca de allí porque habían muchos envidiosos que no querían que Daniel estuviese en la posición en que el rey Darío lo había puesto, porque había más sabiduría en él, había más inteligencia, y no estaban ellos contentos. E hicieron un edicto que, bueno, convencieron a Darío, porque le dijeron que querían y sabían muy bien que era él, el rey Darío, el que iba a ser adorado como Dios. Y Darío firmó todo esto. Notemos nosotros que se había hablado de que toda esta conspiración tomó lugar contra Daniel sin tomar en cuenta a Daniel, aunque Daniel era el más superior. O sea, era superior
a los otros 2 sátrapas, gobernadores que estaban ahí, o sea, a los 120 sátrapas y los 3 gobernadores, incluyéndole a él. Pero, ¿qué hizo Dios? Libró a Daniel del foso de los leones. Y los leones no era que no estaban hambrientos, porque después de que vino el rey Darío y sacó a Daniel del foso de los leones, él se enojó tanto de que lo hayan usado a él para venir contra Daniel y echó a los envidiosos juntamente con sus mujeres y sus hijos al foso de los leones. Y dice la Biblia que desde el momento que entraron, los leones se le tiraron encima porque estaban hambrientos. Así que a Daniel le tocaron leones hambrientos. Pero Dios, ¿qué hizo? Le cerró la boca a los leones. Daniel estaba ya acostumbrado, hermano, a estar en medio de los peligros. Él vivía en el palacio, pero no porque estaba viviendo en el palacio estaba fuera de peligro. Él estaba siempre en peligro en todo tiempo. Tenía enemigos ahí adentro, no lo querían. Si no fueran por los reyes, a Daniel quizás lo hubieran matado. Pero tanto el rey Nabucodonosor como el rey Darío lo protegían, porque ellos decían que el espíritu de los dioses estaba en Daniel. Lo mismo dijo el rey faraón de José, que el espíritu de los dioses estaba en José. Así que el espíritu de los dioses esté en alguien era una creencia que viene, o es una creencia que viene desde la antigüedad. El apóstol Pablo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ciertamente el Espíritu de Dios estaba en José y estaba en Daniel y estaba en los 3 varones hebreos, estaba en ellos. Estos reyes no estaban equivocados, pero ellos pensaban que el Espíritu de los dioses de ellos estaba metido en Daniel, en José. Mas sin embargo, no era el espíritu de los dioses de ellos, sino el espíritu de Jehová. El espíritu de Dios que estaba metido en ellos. Y eso es lo que ahora sucede con nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida. Quiere decir que eso existe desde el Antiguo Testamento. Así que Pablo no está equivocado ni está diciendo nada que esté fuera de contexto. Él está diciendo que el Espíritu Santo está en nosotros. Y Jesús fue el que lo dijo primero. Cuando yo me vaya, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el que ahora está con vosotros. Quiere decir, con quiere decir al lado, no adentro, al lado, con, está acompañando. Pero cuando venga, estará en vosotros. Cristo lo dijo. Esto es algo, hermano, que vale la pena decirlo porque ciertamente Dios, el Espíritu de Dios se metía en las personas que lo buscaban, pero no en todo el pueblo. No en todo el pueblo. No todos los israelitas tenían el Espíritu de Dios. Con Sansón venía el Espíritu de Dios y se quedaba en él temporalmente y Sansón hacía lo que tenía que hacer, el trabajo. Matar 1000 filisteos con la quijada de un asno, tener la fuerza que tenía que tener, cargar la puerta de Gaza y llevarla, quitarla de ahí donde estaba y llevarla a una subida o una montaña alta. Y bueno, pero no lo podía hacer a menos de que el Espíritu de Dios viniera sobre él. Y luego se iba. David sabía muy bien que el Espíritu de Dios estaba en él. Tenía conciencia de esto. Y en el Salmo 51, cuando confiesa su pecado a Dios, le dice,
no quites de mí tu Santo Espíritu. Amaba al Espíritu de Dios. Quiere decir que el Espíritu de Dios puede venir y en alguna desobediencia, dureza de corazón, se sale. Ya no está con nosotros. Muchos piensan que como la salvación no se pierde, el Espíritu Santo nunca se sale de alguien aunque se vaya a la cantina a emborrachar. Que siempre el Espíritu Santo va a estar allí en él. Eso no trabaja así. El Espíritu Santo es tan delicado que no va a estar en un corazón desobediente. Entonces, en el Antiguo Testamento, no todos los israelitas tenían el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Pero con la iglesia es muy diferente. Todo aquel que acepta a Jesucristo, que cree en Él, que en verdad se consagra a Él, número uno, es sellado con el Espíritu Santo. Número dos, viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. Número tres, recibe poder cuando recibe el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener ese entendimiento. No somos cualquiera. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Antes teníamos demonios, pero ahora tenemos al Espíritu de Dios. Los demonios nos esclavizaban y nos llevaban a donde quiera, pero ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Por eso es que somos espirituales ahora. El Espíritu Santo nos dice Pablo en los Gálatas que nosotros podemos andar en el Espíritu y podemos vivir en el Espíritu. Son privilegios que Dios nos da. Esos privilegios hay que aprovecharlos. Eso no lo tiene cualquiera. Solamente aquel que se consagra a Dios. Solamente aquel que ama a Dios de corazón. Tener el Espíritu Santo, tener a Dios adentro de nosotros, hermano. Ese es el privilegio más grande, el honor más grande que Dios nos puede dar. Porque los demonios nos piden permiso para entrar. Pero Dios sí requiere que nuestro corazón reciba ese rociamiento de la sangre de Cristo para ser purificado y luego que venga el Espíritu Santo y more en nosotros. Entonces Daniel tenía el Espíritu de Dios. Por eso era que sucedía con él todo lo que nosotros leemos acá. Y él pudo ver el futuro, aunque muchas de esas cosas futuras que él vio no las pudo entender. No las pudo entender. Dios le dijo, vas a sellar esta visión. Esto es para el tiempo del fin. Quiere decir que va a haber un fin. Y eso es una relación que hay con el milenio. Los judíos piensan que la tierra va a subsistir solamente 7,000 años. Los científicos, por supuesto, le dan millones de años a la tierra. Pero ellos, basados en el Torá y todo esto, dicen que la tierra va a subsistir 7,000 años. Note bien esto, que ahora mismo estamos en el año 5,782. Quiere decir que la tierra tiene 5,782 años. Cuando llegue al 6,000, es el fin de esta tierra en lo que respecta a su condición actual y a sus gobiernos. Porque viene entonces el año 7,000, son los 7,000 años en que Cristo va a reinar. Entonces habrá una regeneración. Dice Pablo que la creación gime con dolores de parto, esperando esa regeneración. Quiere decir que durante el milenio habrá una regeneración tremenda. El niño va a morir de 100 años. Y el diablo va a estar atado. Y ya, por supuesto, la bestia y el falso profeta están en el lago de fuego. No en el infierno, sino en el lago de fuego, porque Cristo, cuando llegó a la tierra o llegue a la tierra, los va a tirar al lago de fuego vivitos, así como están. Pero no
van a morir, sino que así. ¿Por qué no los mata y luego tirarlos al lago de fuego? Porque todos los que van a ir al lago de fuego van a ser pecadores resucitados. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento, todos los que murieron de Cristo para acá y no lo recibieron en su corazón, y todos los que están muriendo ahora mismo sin Cristo, ellos van a resucitar. Y así ya resucitados, van a ser juzgados por Cristo en el juicio del trono blanco, y sus nombres no van a ser hallados en el libro de la vida, y van a ser tirados al lago de fuego vivitos, así como estamos nosotros, sin tener un cuerpo transformado. Es un fuego real para el cuerpo. Muchos no creen esto, pero va a suceder. Esto no va a ser para la iglesia, solamente para los que no recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que hay un peligro grande para un futuro, para el futuro de aquellos que no aceptan a Cristo como su Salvador. Gracias a Dios que nosotros ya lo hemos aceptado. Quedémonos aquí donde estamos con Cristo. No se vaya al mundo a comer ese zacate que el diablo tiene, porque se va a perder. Dijo Jesús, ¿de qué sirve que el hombre granjee todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué sirve que andes con placeres y haciendo tanto alboroto según tú gozándote en la carne, dándole vuelo a la hilacha? ¿De qué sirve? Si vas a pasar toda la eternidad así vivito, así como estás en este momento en el lago de fuego, quemándote todo el tiempo, y nunca jamás vas a salir de ahí. Ahí vas a quedar por los siglos de los siglos y de los siglos, y Dios se va a olvidar de ti. Ya no vas a existir. ¿De qué sirve todo eso? Por eso la Biblia hay que tomarla en serio. Estos jóvenes hebreos tomaban a Dios en serio. Lo tomaron tan en serio que cuando fueron llevados cautivos allá en Babilonia, allí no negaron a Dios. Dios los prosperó, porque en Deuteronomio 28 dice que serán cabeza y no cola. Miren, mi hermano, jóvenes que están acá, ustedes que tienen un futuro por delante más brillante que el nuestro, porque nosotros ya vamos en camino a la tumba. Ustedes ya van en camino a la cúspide. Es cierto, va a haber un tiempo que van a venir de bajada. Entonces van a saber lo que les estoy diciendo. Pero ahora mismo ustedes van de su vida. Tomen a Dios en cuenta. Dios los va a prosperar tremendamente. Donde quiera que vayan, aunque hayan otros que sepan más que ustedes, Dios les va a dar gracia ante sus jefes y les va a dar privilegios que los otros no van a tener. Porque Dios va a cuidar de ustedes, Él los va a guiar, Él les va a dar sabiduría, les va a dar entendimiento. En el momento que lo necesiten, ahí va a estar Dios presente. Así pasaba con estos jóvenes. 16, 17 años tenía Daniel y los 3 varones hebreos. Y no anduvieron mendigando. En el palacio estuvieron viviendo con los reyes poderosos. Y en el palacio Dios los usó. En el palacio Dios les dio sabiduría. Los reyes estaban convencidos que el Espíritu de los dioses estaba en ellos. Y hubieron milagros. El horno de fuego no pudo contra ellos. Los leones no pudo contra Daniel. Esas son cosas que Dios hace y sigue haciendo todavía. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Pero vamos a tomar algunos puntos importantes de este capítulo 6. Que ya hemos leído, que usted ya lo sabe. Esta historia es la más conocida de la Biblia. Daniel en el foso de los leones. Esa historia la conocemos desde nuestra niñez, nosotros que hemos crecido en la iglesia. Y hay películas sobre eso, ya sea en caricaturas, ya sea, ¿verdad?, en cualquier forma. Y en primer lugar, ¿cuál fue qué cosa fue que ellos hicieron que el rey Darío firmara? En primer lugar, querían que firmara que todo aquel que estuviese orando, adorando a otro Dios fuera de el rey Darío, fuera echado al foso de los leones. Ahora, Daniel tenía la práctica de orar 3 veces al día.
con su ventana abierta que daba hacia Jerusalén. Era la costumbre de ellos. Donde quiera que un judío estaba, siempre estaba dirigiéndose o dirigía su rostro, levantaba sus manos y la dirigía hacia Jerusalén, donde quiera que estuviese, 3 veces al día. Y ellos sabían lo que Daniel estaba haciendo y no le encontraban ninguna falta. Y decían, ¿en qué falta le podríamos encontrar a Daniel para acusarlo ante el rey, para que sea echado al foso de los leones? ¿Qué falta? No le encontraban ninguna. Pero ellos se inventaron entonces esta falta de que todo aquel que orara a otro Dios. Ahora, en el tiempo de Nabucodonosor, esto era permitido. Si con Nabucodonosor hubieran traído esta clase de edicto, Nabucodonosor no lo hubiera firmado porque no tenía esta práctica Nabucodonosor. Ahí eran politeístas, ahí podían adorar a cualquier Dios, Y con Darío no, porque este imperio era diferente, era Media, o sea, eran los medos, el imperio que estaba con Persia unido. Y ellos tenían allá sus otros dioses. Babilonia tenía sus dioses, pero donde es Persia y donde es Media, tenían también otros dioses. Así como en América, que hay diferentes dioses, aún diferentes Cristos. Está el Cristo negro, está el Cristo blanco, está el Cristo chino. Es el mismo Cristo, pero, ¿verdad? Ellos lo adoran en diferente forma. Entonces, los medos persas tenían otros dioses y sí permitían esta ley, especialmente cuando sabían que ellos eran dioses. Querían ellos tomar la adoración del pueblo. Bueno, lograron que el rey firmara este edicto. Daniel oraba 3 veces al día y cuando él supo esto, no dejó de hacerlo. No se llenó de miedo. Él dijo, se firmó el edicto, a mí no me van a hacer que cierre las ventanas, a mí no me van a hacer que deje de orar. La oración de Daniel era parte integral, era parte de su vida, era el respiro de él. Cuando eso pasa en un verdadero cristiano, el diablo no puede tener victoria sobre él, porque la fe, nuestra creencia en Dios, nuestra oración, nuestra consagración a Dios es parte de nuestra personalidad, es parte de nuestra vida. Y el diablo no puede tener victoria. ¿Sabe contra quiénes el diablo tiene victoria? Sobre aquellos que fingen ser, que oran porque los obligan, que leen la Biblia porque los obligan. Y si leen la Biblia lo hacen sin ganas. Se quedan dormidos. Como dijo un hermano, ¿sabe? Cuando a mí se me va el sueño, Dios hace un milagro en mí. ¿Por qué le digo? Agarro la Biblia y empiezo a leerla y me quedo dormido. Eso no trabaja de esa manera. Le digo, no hermano, eso no es así. Usted tiene que estar bien despierto para leer la Biblia. Bueno, así que asignaron como un crimen el orar y adorar a otro Dios. Mire, un crimen. Que si alguien de ellos se hincaba a adorar a otro Dios, era un crimen. Y yo quiero tocar esto, que cuando un crimen en verdad no es pecado. Cuando un crimen no es pecado. Los muchos crímenes no son pecado. Y los muchos pecados tampoco no son crímenes. Y aquí en el capítulo 6 de Daniel, nosotros vemos que esto es absolutamente cierto. Daniel es convicto de un crimen que no es pecado.
O sea que lo llevaron, pero él realmente no estaba pecando. Pero es un crimen. Un crimen que no es pecado. Pero Daniel a propósito cometió ese crimen. Porque sabía que no era pecado. Él era un hombre íntegro. Él no quiso cometer un pecado en contra de Dios. Un pecado el cual tampoco era un crimen. Y aquí estaba él compitiendo contra otra ley. La ley del hombre y la ley de Dios. ¿Cuál de las dos leyes se iba a obedecer? Es cierto, los gobiernos dan leyes. Ahora, Daniel tenía que ser un hombre íntegro en obediencia a los reyes. Él estaba sujeto a las leyes. Él sabía guardar las leyes. Pero cuando tocaban la relación con su Dios y afectaban esa relación con su Dios, entonces él se convertía en un violador de esas leyes. Porque él le daba prioridad a la ley de Dios. Y darle prioridad a la ley de Dios, hermano, es lo más hermoso. Alguien te da una cachetada y cuando te enojas, dices, me cacheteó, pues ahora le doy otra más dura. Y le pega más duro y todo el mundo te aplaude. Bravo, tuviste mucha razón. Y piensas que estuviste bien y eres libre de todo pecado porque todo el mundo te ha aplaudido. El juez no te condena porque aquel te pegó una cachetada y tú se la regresaste con más fuerza. Pero los ángeles del cielo no te aplauden. No te aplauden. Porque hay una ley divina que nosotros no andemos buscando la venganza, que la venganza es de Dios. Y Cristo mismo dijo, si alguien viene y te da un golpe en la mejilla, pues ora a Dios, revístete de poder y se lo da más duro. No digo así, ¿verdad? No digo así. Dice, da la media vuelta y vete. ¿Verdad? No le regreses. No le regreses ese golpe. Mas, sin embargo, métele la otra mejilla para que se dé más gusto. Pero realmente lo que Cristo quiso decir es, córrete, vete, déjalo, no te metas en problemas con ese loco. Ese loco que está fuera de sí. Esa persona que está con su mente ya cerrada. No te pongas a pelear con locos. Hay gente que le gusta pelear con locos, ¿eh? Cuando encuentra un loco, también se vuelve loco. Aquí encontré el loco, dice. Pues para que vean que yo soy más loco. Y se le zafan todos los tornillos, usted. Y después para apretar esos tornillos, ¿quién lo va a apretar? Todas las tuercas están flojas. Se volvió loco también. Daniel no era así. Daniel era un hombre, un muchacho. Bueno, en este caso ya tenía como 85 años. Pero, en el capítulo 6. Pero Daniel era un muchacho que desde su juventud supo cómo manejar los asuntos. Esa es sabiduría. Cómo manejar los problemas de la vida. Entonces aquí tenemos la violación a las leyes de un gobierno que están en contra de los principios cristianos. Mas, sin embargo, violar estas leyes del gobierno no es pecado delante de Dios. Y eso fue lo que le quisieron decir a Pedro y a Juan cuando andaban predicando. Ahí en Hechos capítulo 4, del versículo 18 al 20.
Miren lo que le dijeron a ellos. Vamos a leerlo ya. Ahí en la pantalla. Dice, el Sanedrín los había arrestado y los querían dejar libres, pero les quisieron callar la boca y le dijeron, y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estaban decididos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es convicción, hermano. Así que no solamente esto pasa en el Antiguo Testamento, no solamente pasa con Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, no solamente pasa con José, no solamente pasa con otros varones de Dios, está pasando en el Nuevo Testamento. Está pasando con hombres que han creído en Jesucristo. Y si esto ha pasado con ellos, nosotros estamos en la misma plataforma. No podemos nosotros violar la ley de Dios. Tenemos que darle prioridad a la ley de Dios en nuestra vida. Pase lo que pase. Porque Dios está esperando que nosotros seamos fieles en todo tiempo. Entonces la legalidad no necesariamente indica moralidad. El hecho de que hagas algo legal bajo la ley de un gobierno no necesariamente indica moralidad. Por ejemplo, el hecho de que un gobierno apruebe el aborto, no necesariamente el hacerlo nos exime del pecado contra Dios. O como es legal el aborto en los Estados Unidos, me voy a ir a vivir a los Estados Unidos porque allá no peco. No. Si la ley de los Estados Unidos aprueba el aborto, ¿qué ley hay que obedecer? ¿La ley de Dios o la ley de los Estados Unidos? Tiene que ser la ley de Dios para un cristiano. Oh, no, pero si no, pues no te van a dar el welfare, no te van a ayudar con esto, pues que no ayuden. Dice la mujer, tengo en los cielos un Dios que cuida de mí. Y va a cuidar de mi hijo, y va a cuidar de todos nosotros. El hecho de que la ley no te culpe de ninguna acción no indica que eres libre de haber pecado contra Dios. Nosotros tenemos que entender que la ley de Dios tiene que tener prioridad en nuestra vida. Ahora, el capítulo 6 de Daniel revela lo siguiente, y vamos a aprender estos puntos importantes de lo que revela el capítulo 6 de Daniel. Número 1, identifica lo que sostiene a un hijo de Dios en su ministerio. Identifica lo que sostiene a un hijo de Dios en su ministerio. ¿Qué es lo que sostiene a un hijo de Dios en su ministerio? La oración. La oración. Y ese coraje espiritual lo sostiene. Este es un ejemplo para nosotros. Daniel era un hombre de oración. Y al que ora, Dios lo honra. Pero al que no ora, el diablo se lo devora. Y eso es una verdad. Número 2. Identifica lo que capacita al cristiano a sobrevivir la crisis en su vida. Identifica lo que capacita al cristiano a sobrevivir la crisis de su vida. Todos nosotros tenemos crisis. Crisis es una palabra griega que es el juicio. Todos nosotros tenemos crisis en nuestra vida. Y es esa oración también y la convicción sin temor. Sin temor. Ahora, los judíos oran 3 veces al día. Los musulmanes 5 veces al día. Nosotros vemos que el cristiano, ¿cuántas veces al día tiene que orar? ¿Cuántas veces al día ora usted?
Pablo dice, orad sin cesar. Cristo, como un judío, él pudo haber orado 3 veces al día, pero él no vino a sujetarse a una manera establecida que fuera solamente de costumbre. Él oraba en la montaña, se iba al monte a orar, pasaba las noches orando. No era la hora de la oración, pero estaba orando. Durante el día oraba. En el Getsemaní, antes de que fuese arrestado, se iba a orar. No era la hora de la oración, pero se iba a orar. Dejó a sus discípulos, se fue a orar y regresó y los encontró durmiendo. Luego se fue otra vez a orar. Regresó y los encontró durmiendo. Se fue a orar otra vez, regresó y estaban durmiendo los ingratos. Eran dormilones, que se estaban muy tristes por lo que iba a pasar. ¿Y qué les dijo Jesús? Levántense, dormilones, vámonos. Que se acerca el que me va a entregar. Sabía todo. Número 3, el capítulo 6 de Daniel revela el carácter genuino de un cristiano ante la oposición del enemigo. El carácter genuino de un cristiano ante la oposición del enemigo. Dios permite que venga el enemigo y pelee contra nosotros y nos rete para ver qué carácter tenemos. A ver si somos o no somos. ¿Qué carácter tenemos? Este carácter se ve en Daniel por primera vez en capítulo 1, juntamente con sus amigos, compañeros. Esto es muy importante que nosotros, hermanos, lo tomemos en cuenta porque nosotros tenemos que tener ese carácter cristiano en nuestra vida, que nada nos pueda mover, nada, en lo absoluto. Estar siempre fijos. Eso es lo que dijo Jesús, que el hombre sabio edificó su casa sobre, ¿dónde? La roca. Pero el necio sobre la arena. Entonces vinieron vientos, huracanes, tempestades, que dice, le pegaron fuertemente a la casa, pero la casa no cayó. No cayó la casa. Pero aquel que estuvo sobre la arena, apenas vino un vientecito por ahí, tiró la casa. Recuerde que la roca es Cristo. Y la casa la tenemos que construir nosotros. La iglesia, Cristo la ha creado y la ha fundado sobre la roca, que es Él mismo. Dice que Él edifica su iglesia sobre la roca. Pero cuando habla del hombre sabio, el hombre sabio tiene que edificar su propia casa sobre la roca. ¿Qué clase de casa estamos edificando nosotros y en dónde la estamos edificando? La prueba nos lo va a dejar saber. Bueno, yo creo que con todo lo que hemos pasado con esta pandemia, si los veo a ustedes acá en esta noche, es porque tienen su casa fundada sobre la roca. Muchos que no tenían su casa fundada sobre la roca, ya no están, se fueron de las iglesias. Las iglesias están vacías. Les agarró el coronavirus, pero en el espíritu. Dejaron de respirar. Número 4, revela que Dios no nos impide a ser metidos en el foso de los leones, pero que Él también se mete con nosotros. En otras palabras, vemos que el Dios al que nosotros servimos puede hacer lo mismo que hizo con Daniel. Él no quizá va a quitar el peligro, pero se va a meter con nosotros en el peligro. Revela la soberanía de Dios, el 5º punto, sobre los animales. Mire qué tremendo. Revela la soberanía de Dios sobre los animales.
Así que si un animal se te acerca, Dios le tapa la boca. Dios usa a los animales. Pensemos en Números 22, del 21 al 31, que usó al asna de Balaam. Balaam no podía ver que ahí estaba el ángel de Jehová, pero el asna lo veía y le pegaba. ¡Avanza! ¡Animal viejo, apúrate! Y le pegaba. Y el asna no avanzaba. ¿Por qué el asna no avanzaba? Porque veía allí enfrente al ángel de Jehová, pero el otro estaba ciego. Un animal viendo a Dios y el humano ciego. Qué tremendo eso, ¿verdad? Falta de discernimiento, falta de consagración. Pensemos con Elías, que usó a los cuervos para alimentar a Elías. ¿Qué hacían los cuervos? Le llevaban pan y le llevaban carne. Estos cuervos eran tremendos. Se metían a la cocina. No cree usted que le llevaban carne cruda. No, allá donde estaban cocinando la carne, ahí se metían, mire. Y cuando la ama de casa ponía el pedazo de carne que ya estaba cocido, mire, ahí venían los cuervos y ¡pum!, lo agarraban. Y no era uno solamente, eran como, bueno, me imagino que eran como 10 cuervos. Y le llevaban pan. Yo creo que ahí Elías engordó un poco usted, porque estaba comiendo mejor que todos. Carne, tenía la carne, tenía el pan y tenía el río ahí, la quebradita, donde había agua. Y por 3 años y medio no estaba lloviendo, no había lluvia. Ahora, en 1 Reyes capítulo 13, quizás usted no sabe esta historia, pero anótalo para que lo lea. 1 Reyes capítulo 13, hay un profeta que dijo Dios, vas a ir a darle el mensaje a ese profeta falso que está allí, pero te vas a regresar. Si te quedas en el pueblo, vas a pecar. Y vino este profeta y se fue y le dio el mensaje a este profeta falso, y luego, cuando venía ya de regreso, porque el profeta falso le dijo, no, quédate aquí esta noche. No, es que Dios, Jehová me dijo que me regresara. Y este profeta se va de regreso a su pueblo y de repente el profeta falso lo sigue y lo alcanza y le dice, mira, Jehová me ha dicho que te quedes conmigo en esta noche ahí en mi casa, que mañana temprano te vayas. Y el profeta que Dios envió le creyó al profeta falso. Y mire, regresó. El otro día se levantó temprano, se fue. Iba en su cabalgadura y apareció por allí un león y mató al profeta. Lo mató, pero no se lo comió. Cuando le dieron el aviso, el profeta falso fue para allá y ahí estaba, dice la Biblia que ahí estaba el profeta muerto, estaba el caballo, el asna o la mula que estaba usando para viajar, y estaba el león echado al lado del profeta. El león se pudo haber comido al profeta o al asna, pero Dios le dijo, no, tú solamente vas a hacer lo que yo te digo, vas a matar al profeta y no te lo vas a comer, ni a él ni al asna. Dios controla los animales. Usó al gallo para que Pedro supiera que había negado a Jesús. Cuando el gallo cante, mire, cuando el gallo cantó, Pedro se dio cuenta, ajá, el gallo le dio un mensaje tremendo. Usted sabe muy bien cuando los gallos cantan, ¿verdad? Usted viene del campo. Ah, qué hermoso que se oye, ¿verdad? Cantan todos los gallos, ahí están, y lo despiertan uno. Ahí no hay necesidad de poner alarmas usted. Ahí los mismos gallos lo despiertan a uno. Hay unos gallos que cantan fuerte. Peor si se acercan a la puerta. Y están cantando porque ya quieren que uno le tire el maíz.
Y mire, lo despiertan a uno. Es muy bonito eso. Pero con Pedro cantó solamente un gallo. Dios controlando todo, porque a esa hora los gallos cantan todos. Pero Dios cayó a todos los gallos. Ninguno de ustedes va a cantar, solamente el que yo asigne. Solamente el que yo le diga que cante. Y ese gallo que estaba más cerca del lugar donde estaba Pedro, ese gallo tuvo el privilegio de cantar. Todos los demás calladitos. Y el gallo cantó y Pedro tuvo que llorar. A Jesús le dijeron los apóstoles: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y tú nos dices que tiremos la red a la derecha. Yo soy un pescador profesional. Yo soy Pedro. Esta es mi profesión. Mira, ahí está Juan. Ahí está Jacobo, ahí está Andrés. Todos nosotros somos pescadores profesionales y hemos pasado toda la noche tratando de pescar y nada hemos logrado. Y ahora vienes tú que no eres ni pescador, que estuviste ahí en Nazaret, creciendo, que nunca tiraste una red. Y ahora nos estás diciendo que tiremos la red a la derecha. Pedrito, hombre, tírala. No seas tontito. Tira la red a la derecha. ¿Sabe qué había hecho Jesús? Para que no agarraran nada. Les ordenó a todos los peces que se arrinconaran allá lejos en el lago. Yo iba a decir otro lago, pero no. En el lago de Galilea. Allá. Se juntaron todos los peces. Así que ellos tiraban la red acá y no había ningún pez porque había una ordenanza de parte de Dios que se amontonaran todos allá. Y cuando Jesús le dijo, tira la red a la derecha, era porque le ordenó a todos los peces que se vinieran para acá. Ahí pónganse. Y dijo Pedro, bueno, toda la noche hemos estado pescando, pero ¿sabes qué? No hemos agarrado nada. Pero en tu nombre, en tu palabra que nos has dicho, voy a tirar la red. Y la tiró. Y cayó la red. Y los peces todos se fueron allá abajo de la red. Y tuvieron que llamar a sus compañeros porque la red casi se rompía. De muchos peces. ¿Qué hizo Pedro? Corrió y se tiró de rodillas. Y le dijo a Jesús, apártate de mí, que yo soy un pecador. Qué tremendo, qué milagro tan tremendo. Dios hace las cosas con propósito. Entonces aquí está Daniel. Daniel está con los leones y los leones no le hacen nada porque Dios había mandado su ángel para que le cerrara la boca a los leones. El peligro estaba allí, la amenaza de muerte estaba allí, ahí estaba todo el mal, pero Dios no dejó que esos leones tocaran a Daniel. Hermano, no importa cuánta amenaza el diablo nos traiga, no importa. Puede estar tan impactante lo que el diablo quiera traer para ponerlo a uno temeroso. Pero Dios está con nosotros para ayudarnos. Él nos protege, Él nos ayuda, nos levanta. Nuestro Dios es real. ¿Cuánto queremos que nuestro Dios es real? Él es real. En sexto punto, revela el capítulo 6 de Daniel que Dios libera a su pueblo de todo peligro. De todo peligro. No es de cualquier cosita, no, de todo peligro. Número 7, revela que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ahora, el rey no pudo evitar que Daniel fuese echado al foso de los leones, debido a la ley medo-persa, que no podía ser abrogada, no podía ser anulada. Quizá en el tiempo de Nabucodonosor, como era autocrático en este caso, no tenía ningún problema de anular cualquier ley. Pero los medos persas, el gobierno era diferente. Tenían príncipes, tenían gobernadores, tenían todo esto. Y ellos compartían el reino.
No había uno solamente que tuviera control de todo como Nabucodonosor. Por eso Nabucodonosor estaba en la cabeza de la estatua, porque él era autócrata. Él tenía un gobierno singular, no tenía otro rey a su lado, para nada. Pero los nuevos persas eran muy diferentes con ellos. Número 8, revela que debido a la intervención divina, el hombre se ve obligado a alabar a Dios. ¿Quién alabó a Dios por ese milagro? El mismo rey Darío. Él mismo tuvo que adorar y admitir que el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Y decirle a su gente que adoraran a ese Dios. Dar un buen testimonio vale la pena, mi hermano. Dar un testimonio en medio de la burla, en medio de la crítica, en medio de los señalamientos, en medio de las amenazas. Eso es el verdadero testimonio. No importa que se burlen de ti, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estés. Tu testimonio puede hacer que aquellos que se están burlando puedan ver la gloria de Dios en tu vida y saber que Dios existe y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tu testimonio vale mucho. Por eso Jesús dijo: el que se avergonzara de mí delante de los hombres, yo también me voy a avergonzar delante de mi Padre. Me voy a avergonzar de Él delante de mi Padre. Número 9, el capítulo 6 de Daniel revela la ira de Dios contra nuestros enemigos. Notamos nosotros que cuando echaron a los enemigos de Daniel, apenas llegaron los leones, se le tiraron encima y los devoraron a todos, incluyendo la familia. Tenían mucha hambre los leones. Y esto, hermano, nos sirve a nosotros de un ejemplo especial. Vamos a quedarnos acá para continuar el próximo viernes. Y Dios nos sigue hablando. Nos sigue hablando sabiendo de que son ejemplos maravillosos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Léase el capítulo 6 otra vez, despacio, conociendo. Usted tiene que leer estos capítulos